Hola, buenos días. Mi nombre es Angelo Zurita, de Primero B Marketing. El día de hoy vamos a hablar de un tema, sobre el segundo tema de la unidad 4, que se trata sobre contrataciones internacionales vinculadas al comercio internacional. Para definir qué es el comercio internacional, tenemos que es el contrato. Es la creación, modificación, transición o inscripción de derechos y obligaciones. Los contratos serían actos jurídicos, al igual que en el pago, las tradiciones, el testamento, las aceptaciones, la herencia, etc. Entonces afirma que el contrato es un acto jurídico bilateral o una convención, que sin embargo el elemento que distingue al contrato de los demás actos jurídicos convencionales es que este tipo, por fin, la creación de obligaciones. Como características del contrato internacional tenemos que, inmerso en un entorno de globalización, se ha constituido un crecimiento internacional, que afecta no únicamente a las grandes empresas y multinacionales, sino también a los PYMIS, que es en el área mercantil internacional, que es el tema que nos ocupa en este apartado concreto. Los principios generales del derecho son el fundamento de los contratos internacionales. Unos operan como presunciones, como el principio de la buena fe, salvo pruebas de lo contrario. Otro como el principio de legalidad. Son presupuestos de su validez y eficacia. Todo ello como independencia de una gran diversidad de sistemas legales existentes en el mundo. La diferencia de culturas jurídicas que existen en el marco de las transiciones internacionales, cuáles son, entre otras, la anglosajona, la continental, la islámica o la china. Como información adicional del apartado se adjuntan las siguientes características o principios de la anomalía de la voluntad, que son de las partes contemplada en la mayoría de partes de los códigos civiles, mercantiles y distintos estados del mundo, como independencia de la naturaleza jurídica del negocio internacional, que puede ser desde una compraventa, un contrato de distribución en exclusiva o la creación de un joint venture, que es un socio extranjero. Las empresas actúan en un entorno jurídico internacional caracterizado por una pluralidad de leyes y culturas jurídicas, una diversidad de usos y costumbres y una gran variedad de jurisdicciones, por los efectos que podrían acarrear tanto en el ámbito comercial como jurídico. Son variantes que deben tener una cuenta en cualquier transición internacional. Como con demasiada frecuencia se observa que las empresas que inician el proceso de exportación tienden a no firmar contratos internacionales para no comprometerse, lo cual es un gran error que puede tener consecuencias desagradables. A esto pasaremos como decir que es un contrato internacional, como lo definimos, que es un contrato en cual hay acuerdos legalmente, en el cual son vinculados entre partes con una sede en diferentes países y por lo tanto sometidas a diferentes ordenamientos jurídicos. Los contratos internacionales recogen por escrito los principales términos para cubrir los aspectos más importantes de las relaciones. También tenemos que el contrato internacional es mucho más que un documento legal. Se convierte en un instrumento de cooperación permanente entre las partes contratantes como dominios en estados distintos, y es un método de prevención y cobertura de riesgos. El contrato es un acuerdo convertido así en una reglamentación equilibrada que establece el marco de las reglas de la cooperación y de las prevenciones de litigios entre las partes. Absolutamente recomendado incluir en el contrato una cláusula que prevé cuál será la jurisprudencia pretendiente en los casos de litigio.
Tenemos los tribunales del comprador, tenemos los vendedores o del país donde se haya cumplido las obligaciones principales. Aquí nos pasamos a las clasificaciones de los contratos, que hay en diferentes, como el contrato unilateral y bilateral, títulos de honoroso o a títulos gratuitos, en las cuales hablamos que de las unificaciones legislativas contempladas en la Organización de las Naciones Unidas por medio de su Comisión de Derecho Mercantil Internacional, podemos distinguir que las convenciones o contratos que al tratarse de formas internacionales se integran automáticamente en el derecho internacional de los estados, tras la correspondiente ratificación o anexación. Cabe destacar por la importancia que adquiere al convertir al Convenio de Viena del 11 de abril de 1980 sobre contratos internacionales, que compraventa de mercancías, que fue admitida en el año de 1990 y entró en vigor el 26 de enero de 1991. Como siguiente clasificación de los contratos, tenemos el contrato nominados e innominados, reales, solemnes y consensuales, en el cual nos dice: por lo tanto, en las compraventas internacionales de mercancías, las obligaciones y los derechos de las partes se regularán por la especulación del contrato, por el convenio de Viena, y por otros convenios internacionales, si las dos partes tienen su dominio en países que hayan ratificado estos convenios, por la legislación del Estado y por las partes que hayan establecido en el contrato. Bueno, por su parte, la CCI, cuya sede se encuentra en París como ámbito internacional e institucional para la formación de reglamentaciones mercantiles de alcance internacional, esencialmente en relaciones con la venta internacional de mercancías, establece las siguientes normativas: las reglas internacionales para la intervención de términos comerciales, en los cuales conocemos como Intercol, uso y prácticas uniformes de los créditos documentados, el cual es válido en 2007, reglas uniformes para los pagos de los CCI, reglas uniformes para la garantía contractuales. En cuanto al derecho comunitario, debido a la importación de sus incorporaciones al ordenamiento jurídico español mediante la transformación de las normativas europeas, se puede distinguir actos jurídicos comunitarios obligatorios y reglamentos directivos y decisiones por los que se respetan a otros dos últimos. Por su aplicación y por su obligatoriedad, se debe aplicar en el BOE, no siendo preceptivos este requerimiento en el caso de los reglamentos, por lo que bastará con que se publique en el selección en las legislaciones del TOUE, Diario Oficial de la Unión Europea. También tenemos que actos jurídicos comunitarios no obligatorios, dictaminales, recomendaciones y actos impropios. Se debe destacar dentro de las normativas comunitarias. En esta fase entramos a las fases cooperativas del contrato. Bueno, como siguiente punto tenemos las fases operativas del contrato, el contrato internacional, en la cual tenemos la iniciativa, la solicitud de cotización, la negociación, ofertas del vendedor. En esta sección tenemos que
que definir ciertos conceptos, que un contrato de compraventa consta de las siguientes partes por sus correspondientes cláusulas, sin perjuicio de las cláusulas específicas que se pueden incorporar a las características de la compraventa. Como ya hemos hablado, el objetivo del contrato debe definir la clase y el tipo de producto, cantidades, cualidades y obligaciones completamente complementarias, presentaciones, modalidades de entrega, trabajos preparatorios y necesarios. El precio es determinante, ya que en caso de no fijarse en el propio contrato, esto puede considerarse nulo. Se han indicado las condiciones de entrega, las Incoterms de 2000, las cuales son la división, y tenemos como la revisión de precios. Otro tema. Estamos hablando sobre las revisiones de precios, condiciones de pagos, reservas de la propiedad de la mercancía, penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones del vendedor y del comprador, cláusulas del esfuerzo mayor, garantías del producto, legislaciones aplicativas, resoluciones del conflicto, arbitraje internacional o tribunal. Y la materia en formato que ya hemos hablado, también podemos las siguientes fases del contrato operativo del contrato, en las cuales son las perfeccionamiento, orden de compra o nota de pedido, implementación, emisión de documentos financieros y documentos, en la cual nos habla que el contrato de agencia es un contrato intermedio, en el cual el contrato de distribuidor y de representante asalariado nos da las diferencias entre el agente comercial, que ejerce su profesión de manera independiente y autónoma, mientras que el representante asalariado actúa en calidad de empleado de la empresa, y por el contrario, el distribuidor habitualmente compra en firma. Pues en la parte de documentos financieros tenemos la regulación legal en relaciones con las figuras del agente. Difiere de unos países a otros, lo que se debe tener especialmente en cuenta por las implicaciones que pueden poner en los contratos. Con respecto a las regulaciones comunitarias, nos encontramos a la Dirección CEE, relativas a la cooperativa de los derechos de los Estados miembros, y que han referido al contratamiento de la agencia comercial independiente. Las cláusulas son muy similares, porque el contrato de distribución explicadas y continuadas, si bien con algunas particularidades. Y bueno, como último tema de contratos internacional, tenemos el subtema de intangibilidad del contrato internacional. En nuestra definición tenemos que es el punto de la intangibilidad del contrato. Tiene relación con la seguridad jurídica, la cual significa que el contrato, siempre y cuando haya sido acordado por las dos partes, es de forma legal. También tenemos como la determinación del lugar donde se suscribe el contrato, por las posibles consecuencias con respecto a la ley que es aplicado, identificaciones y denominación de las partes. La denominación consiste en la concesión exclusiva, autoridad o principal por parte del fabricante exportador a favor del distribuidor. También tenemos el producto o bienes del contrato, teorías o territorios, áreas geográficas donde se aplique el contrato, objetivos mínimos de compras fijadas por el exportador por cada año y productos que deben cumplir el distribuidor, exclusividad, la concesión del derecho de exclusividad, que pretende comprender algunos riesgos y costos asumidos por el importador distribuidor, y las condiciones económicas,
que es la que contempla dentro del contrato las condiciones económicas que definirán las relaciones comerciales, margen de distribuidor, descuentos, beneficios por volúmenes de venta, aportaciones de la empresa a las campañas, promociones, etc. Es importante incluir las formas de pago.